Bendiciones, mis amados, de vuelta aquí con ustedes. Estamos gozosos en el Señor de que podamos estar hablando de una fe que funcione, una fe que opere. Estamos hablando de cómo poder vivir con una fe en donde nos movamos y podamos agradar a Dios, porque para eso la fe fue hecha, para que nosotros podamos agradar a Dios. Y aquel que agrada a Dios hace alegrar al Padre, lo hace reír, lo hace ver orgulloso a su hijo, como cuando tu hijo hace una proeza o alguien viene y te dice: wow, qué tremendo hijo tú tienes, qué educación, qué cultura, qué habilidad tienes para los negocios, o en la escuela, o en el deporte, y eso te hace sentir bien. Bueno, la fe hace eso con el Padre. Y cuando hace eso, igual que tú premias a tu hijo cuando hace las cosas muy bien y te enorgullece, ¿ya? De la misma manera el Padre lo hace con nosotros, ¿ya? O sea que la fe sí tiene recompensa, pero no una fe egoísta en donde solo pidas para ti, sino una fe en donde Dios sea de manifiesto, glorificado, porque los demás van a ver el accionar de esa fe. Y cuando lo haces de esa forma, todo lo que a ti te falte, y aún que sobre en abundancia, te lo da mecido, rebosando, apretado, derramándose, porque así es Él, abundante. Entonces estamos yendo en Romanos capítulo número 7, el dilema que está trazando el apóstol Pablo, y digo dilema, porque lo resuelve en el último versículo de la manera correcta y de la manera que debemos de hacerlo nosotros, porque si el Espíritu lo mandó a escribir de esa forma y luego lo soporta con todos sus escritos, los demás apóstoles lo hacen igual, el Señor Jesús también lo hizo, quiere decir que hay una sola manera, no hay dos. Entonces, él escribe de la guerra que él tiene entre el hombre interior que se deleita en el Señor y cómo ve que hay unos miembros en su cuerpo que lo venden al pecado y que no depende de él, que a toda hora lo están vendiendo. Y él no sabe cómo detener esa lucha, esa guerra, porque ni siquiera es una lucha. Una lucha es una vez y tú ganas o pierdes y ya, se acabó. Esta es una guerra, esto es ahí constante, día tras día, día tras día. Y entonces él está explicando cómo nosotros podemos vencer, cómo nosotros podemos llevar estos miembros que están en nuestro cuerpo bajo sujeción. Y entonces él sigue narrando y dice: porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y hace prisionero, y me hace prisionero de la ley del pecado que está, no dice que estuvo y se fue porque recibió al Señor, está en mis miembros, porque depende siempre de la acción que tú tomes, así vas a ser prisionero o de los miembros para el pecado o de el Señor a través de tus miembros, porque Dios va a usar los mismos miembros que están en tu cuerpo, que se perdieron en el Edén, los va a usar pero para su gloria, los va a usar para su honra, porque en vez de que sirvan al pecado, van a estar sujetos por la palabra, por el Espíritu, al servicio de Dios. Esa es la vida de un creyente, o está en él o está fuera de él. Está en él cuando se puede regir por la palabra y por su Espíritu. Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Está hablando de los miembros y les llama cuerpo de muerte. O sea, los miembros, los 5 sentidos en el cuerpo pueden ser un arma fatal, un arma determinante para llevarte a cabo al pecado. Por ellos entra el pecado, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que gustamos y hablamos, porque cuando olemos el aroma del ambiente nos parece bien, y luego comenzamos a hacer lo que nosotros 4 sentidos nos están aprobando, y entonces vamos a al pecado. Pero él dice que esos mismos miembros en el Señor
los llevarán a un camino de fe y de excelencia. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando él habla de Jesucristo, está hablando de salvación en la cruz, todo lo que ganó Jesús en la cruz. Y la resurrección, lo que logró el Jesús Cristo cuando resucitó. Aquel que conoce eso, que lo vive, que lo saborea, que lo oye, que lo ve, que puede palpar en su vida diaria todo lo que es Jesucristo, ese encarcela, aprisiona, ata, sujeta, no porque él pueda, porque nosotros no podemos. Si nosotros pudiéramos hacerlo, hace tiempo que nosotros hubiéramos sujetado esos miembros, esos sentidos, y estaríamos caminando fuera de pecado y no necesitaríamos a un Salvador, a un Redentor, a alguien que nos pueda restaurar todas las cosas, que esos mismos sentidos han servido de puente para que el enemigo nos pueda atacar. Porque recuerda que los pensamientos en tu mente van a venir siempre por los 5 sentidos. Y ni Dios puede entrar a tu mente, ni el diablo puede entrar a tu mente. Tú vas a autorizar quién de los dos entra. Y al que tú le autorices, de ese tú vas a ser esclavo. Y es mejor ser esclavo de mi Señor, ese que no me trata como esclavo, sino como hijo. Es mejor ser prisionero de él, porque sé que no me lleva una mazmorra. Me entrega el mundo entero como mi cárcel. Y en él, mi familia, mis hijos, mis parientes, mis amigos, y todo lo que él coloca en el mundo, que antes era para perdición, ahora lo coloca para bendición. Y dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Esto que dice el apóstol aquí es tremendo. Mi mente, vamos a suponer que esta sea tu mente. Dice: por este lado, mi mente puede servir a la ley del pecado, y por este lado puedo servir a la ley de Dios. El ser en el centro va a decidir a cuál de los dos le va a poner cuidado. Pero ¿qué está usando? Los miembros, tus sentidos. Porque la mente, para poder operar, necesita que tus pensamientos son los que van a registrar tus emociones y tus sentimientos, lleven la información o del mundo exterior, el que el apóstol Pablo dice que no nos adaptemos a este sistema, o lo cambiamos a que los pensamientos, usando los sentidos, nos lleven a vivir una vida en Dios, en donde nuestros sentimientos, nuestros sentidos estén a favor de Él, y las emociones y las impresiones que nosotros recibamos vengan del reino de Dios. Entonces dice: por consiguiente, dice, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. O sea, aquí tenemos al hombre que dentro de él está toda su capacidad intelectual. Sabemos que este señor va a vivir toda su vida a través de sus 5 sentidos. Que los 5 sentidos son los que le van a llevar la información a su mente. Y que de acuerdo con la información que él reciba, es lo que sus pensamientos van a comenzar
a ordenar en él sus actitudes, sus movimientos, la manera de ser, su carácter y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando este hombre está viviendo diariamente solo colocando sus sentidos para deleitarse en las cosas del mundo, lo que el apóstol Pablo está llamando que no nos adaptemos a ese sistema? Cuando este hombre se alimenta solamente para el deseo, para el egoísmo, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, para el adulterio, la fornicación, para todas las cantidades de pecados que se narran en Gálatas 5 y en otros capítulos. Quiere decir que este hombre, todo lo que le viene por sus sentidos siempre va a ser impresiones. Las impresiones son aquellos acontecimientos que suceden que nuestra memoria guarda, registra como algo sobresaliente. Puede llegar a sí mismo cuando tú adulteras, fornicas, robas, cuando haces cualquier cosa de esa, la impresión que llegó a tu mente a través de tus sentidos está ya determinando una manera de cómo tú ser. Entonces, algo que vamos a presentar como la impresión, me conseguí este pequeño mostrete, ya. Esto va a causar, de acuerdo a tus sentidos, en tu mente, turbación e imaginaciones. ¿Qué es turbación e imaginaciones? Tus sentidos, una vez que capturaron el mundo exterior y lo llevaron a tu mente, y tu mente autorizó el registro de lo que tus sentidos estaban percibiendo, entonces ellos llevan ahora unas turbaciones, unas imágenes a tu mente de lo que tus sentidos le están registrando. En este momento que están entrando es un mostrico disimulado, pequeño. A veces ni se hace notar. A veces se puede vestir de ángel de luz. Pero yo aquí, para mi ejemplo, lo quiero como un mostrete chiquito. Cuando las turbaciones y las imágenes que tú autorizaste en tu mente, porque recuerda que por un lado va la ley de Dios y por un lado va la ley de la carne. Tú en el centro vas a decidir cuál vas a dejar entrar. En este caso, en esta parte del ejemplo, él utiliza su sentido para dejar entrar el pecado. Entonces, las primeras turbaciones, las primeras imágenes que llegan a él, a su mente, lo que podremos encontrar en la vida también como su corazón, van a desarrollar en él una manera creíble de que lo que él está permitiendo vivir aquí y que él acepta es de esa manera. ¿Por qué? Porque como la guerra es frontal entre los sentidos y los pensamientos, en el registro de lo que tú le llevas, tú le puedes meter una información que vamos a suponer que en este caso fuera de que no hay trabajo, que hay una tasa de desempleo altísima y que allá afuera no existe, y que fuera de eso no tienen los documentos apropiados si vives aquí en Estados Unidos para trabajar, y que todos los días las leyes son más fuertes para que tú no puedas vencer. Y asumándole a todo eso, que ahora lo que tanqueabas el carro antes con $30, ahora son $70. Y fuera de eso, la canasta familiar sigue para arriba. Y entonces vienen los problemas de la familia, problemas con los hijos, pero hacer una cosa, comienzan a caer todas. ¿Por qué esta persona está pensando todo eso? Bueno, porque las impresiones del mundo exterior que le llegan lo están perturbando y colocando imágenes aún de cosas que no han sucedido, pero que él acaba de decretar a través de sus sentidos, que le llevaron la información a sus
pensamientos de que las cosas estaban de ese nivel. Y puede que toda esa información sea acertada, puede que toda esa información sea correcta, pero se supone que este hombre, que es conforme la mente de Dios y que se mueve bajo el principio del Señor, pueda hacer, usando sus sentidos, ya las impresiones del mundo, aunque sean malas, él las puede cambiar. Porque la fe que agrada a Dios va a determinar, usando los sentidos, que estas cosas desaparezcan. Pero en este caso no desaparecen, él las acepta. Porque en la guerra que él está enfrentando entre lo que él puede pensar y lo que sus sentidos le informan del mundo espiritual, está viendo que la impresión que él tiene de las cosas le están perturbando, le están haciendo crear cosas que incluso no han sucedido, pero él las da por real. Al pasar de las horas, al pasar de los días, al pasar de las semanas, lo que él comenzó a ver que todavía no era, porque entonces se parece a cómo se mueve la fe. Por eso me encanta. Al pasar las horas, los días, las semanas, y usted comenzarle a darle rienda suelta a su sentido, a alimentarlo de la información exterior. Profeta, ¿y por dónde recibe esa información exterior? Y dijo, por aquello en lo que tú gastas la mayoría de tiempo. Porque si las impresiones te están llevando a perturbaciones y a colocar imágenes en tu mente de cosas que todavía no son, pero ya tú las estás viendo como perdidas, es porque tu oído y tu ojo están puestos, ¿sabes en qué? En lo que los demás dicen. Y lo que los demás dicen, que son una creación igual a ti, no es lo que Dios dice. Porque ojalá recibieras información de hombres y mujeres de Dios que hablan de los fundamentos de la fe, donde sí se pueden lograr cambios, en donde no importa cuántos haya en la línea para buscar un trabajo, el solo hecho de que tú te muevas en fe para agradar a Dios va a permitir que en aquella fila, aunque seas el 101, cuando tú llegues tú serás el 1. Porque tu fe está teniendo una actitud de que le vas a estar dando la oportunidad a Dios para que Dios haga. Y como ese es tu foco, esa es tu mente, esa es tu meta, tú no estás buscando que tu fe dé resultado por sí sola, sino que estás esperando, confiando de que Dios va a dar el resultado. Entonces Dios va a darte el regalo de la fe, va a pagar por lo que tú estás creyendo. Pero cuando tú estás pensando en que lo que tú estás imaginando, lo que te está perturbando, que viene por lo que oyes, viene por tu televisión, viene por tu internet, viene por revistas, viene por lo que dicen tus familiares, por lo que dicen tus padres, por lo que dicen tus hermanos, por lo que te dice todo el mundo. Cuando tú estás basado en pensar solamente en eso, aquello que comenzó con una perturbación pequeña, una vez que tú la alimentas día tras día, hora tras hora, se convierte en un monstruo. Que ya en ese momento, si cuando era una perturbación, tú no la podías manejar, cuando era una impresión y tú no eras capaz de quitar las imágenes y no pudiste controlar eso, pues ahora lo que antes parecía que era una imagen, ahora se te convierte en un monstruo. Algo que empezó por tus sentidos, llevando la información de lo que está pasando, sabiendo el hombre en su interior de que Dios tiene la potestad para cambiar todas las cosas, y aquello que era simplemente una impresión que te traía turbaciones e imagen de lo que podía ser, al cabo de los días se te convierte en una
acción desordenada, una acción y un efecto. Porque como tú estás creyendo que todo esto te va a pasar, entonces ahora tú te comienzas a desordenar y te comienzas a confundir. ¿Por qué razón? Porque aquello que eran simples imágenes, aquello que eran simplemente información de cosas que te podían pasar, aún te estuvieran pasando, tuvo que haber previamente, antes de que te pasaran, tus sentidos estar llevando información a tu mente de que te iba a pasar, y como lo que tememos que nos va a pasar es lo que nos pasa, pues entonces aquello que era una impresión que se movía en base a colocarte imágenes, a turbaciones en tu mente, al darle máquina tú todos los días, a toda hora, y pensarlo, ahora te convierte en un monstruo. ¿Un monstruo por qué? Bueno, porque ha crecido de tal manera, porque tú lo has alimentado, que ahora tú comienzas a tener un movimiento y comienzas a moverte por lo que tú permitiste que tus sentidos transmitieran a tu mente, y ahora te estás moviendo por la información que el apóstol Pablo narra en Romanos capítulo 12, porque nos habitamos a vivir conforme el sistema de este mundo y no como opera Dios. Entonces la acción nuestra y los efectos de nosotros van a ser desordenados y de confusión, porque tienen desorden y confusión, porque vienen de lo que nosotros registramos y dimos como realidad. Cuando eso pasa, tú estás desordenado y confuso. Tus pensamientos no se alinean. ¿Sabes por qué? Porque tus sentidos no fueron ejercitados como dijo Dios. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Eva en sus sentidos, dándole a conocer que lo que él tenía y le ofrecía era superior a lo que ella tenía. Y aunque ellos sí conocían la excelencia, por ir de curiosos a mirar qué era lo que él le estaba ofreciendo, e entregaron los sentidos. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de la fe? Que los sentidos del ser humano regresen no a moverse, no a ejercitarse por lo que vemos, por lo que oímos, sino que los dirijamos hacia Dios, para que creyendo y confiando exactamente en lo que Dios dice, ellos vengan a hacer para nosotros la tabla de salvación, porque tus sentidos puestos en Cristo Jesús te van a llevar a conocer el resultado de la fe, porque te vas a acercar a Dios creyendo de que Él existe, y que tu fe puesta no en lo que tú conoces, sino en el entendimiento de que lo que Él haga conforme tú creíste va a darte resultados. Pero se necesita que nosotros regresemos al principio, a que nuestros sentidos estén puestos solamente en Dios. Mira lo que dice. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, algunas Biblias dicen en mente, pero se está refiriendo a lo mismo que se perdió en el paraíso. Vuestros sentidos sean desviados, o sean corrompidos, dice la Biblia, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ok, ¿por qué? Regresemos aquí. ¿Por qué este Señor, conociendo la Escritura, conociendo la promesa de Dios, conociendo lo que Jesucristo hizo en la cruz y en la resurrección, conociendo que tiene autoridad delegada de parte de Dios,
que como garantía Dios colocó el Espíritu Santo para que Él pudiera hacer que lo que Él crea se dé a su favor. ¿Por qué razón no alcanza? Bueno, porque este Señor no es capaz de dominar sus sentidos, no los tiene ejercitados en la palabra de Dios. Él no tiene tiempo en que sus sentidos se coloquen en función de lo que Dios dice. Sus sentidos están la mayoría del tiempo puestos a la informática, que te va a llevar a las impresiones, que te va a llevar a las perturbaciones, a imaginar cosas que aún no han sucedido o te están sucediendo y que cada vez serán peor. El pensar en eso va a levantar monstruos dentro de ti que no te van a dejar mover. Entonces la guerra que supuestamente debía hacer tus sentidos, sometidos a la autoridad de la palabra y ser encadenados, ahora son liberados. Ellos ahora te están dando las impresiones de un mundo físico que tú no puedes cambiar, porque tu fe no está afincada en ver a Dios haciéndolo, porque se necesita ver. Jesús dijo en Juan capítulo 3, vamos ahí un momento. Vamos ahí un momento. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Ay, Señor. Está hablando con Nicodemo. En el versículo, capítulo 3, versículo 3. Allí. Él le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Quiere decir que para tú poder dominar estas impresiones y que no te conviertan en monstruos, este Señor tiene que usar uno de sus sentidos que se llama ver. Cuando Él utilice el ver, pero no ver las impresiones, las turbaciones, las imaginaciones, los resultados malos de la informática que dice que va a perder, porque ya va primero ver y luego oír. Él no coloca esos dos a servicio de esta gente para que no le convierta en monstruos que Él no puede derribar, sino que Él está colocando lo que Jesús dijo: para poder nacer de nuevo a esa vida del reino que yo te doy, tú tienes que ver. ¿Ver qué? El reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿En la tierra? El reino de Dios está allá arriba. Porque Él dijo: yo hablo lo que oigo y hago lo que veo a mi Padre hacer. Esa fórmula no ha cambiado. Entonces dice Jesús en verdad en el 5: en verdad os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya hablamos lo de agua y Espíritu. Agua, la palabra deudor, no es agua líquida, es agua de vida, la que dio a la samaritana, la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú vives enfocado en las cosas que este hombre mira a través de sus sentidos, que es lo que está en el mundo, Él no transforma su manera de ver, de oír y de pensar, porque gasta tanto tiempo informándose de las tragedias y los males y las cosas que le suceden a todo el mundo, que su disco duro se llena no de lo de Dios, sino de lo del mal. Entonces su mente no puede captar las cosas que son de Dios y termina por tomar decisiones, actitudes, por caminar desordenadamente en un mundo confuso en donde todo es pérdida, porque el monstruo grande que Él creó a través de las impresiones le dice que no hay manera de accionar, que todo le va a ir mal. Es el efecto de lo que Él está pensando. Él se desordena, se confunde. Las decisiones que toma ahora son de acuerdo a los registros que le están llegando. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice que todo el que es nacido y que puede ver la palabra y el Espíritu es del Espíritu. Y dice: no os asombréis de que os haya dicho, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel eres tú y yo. Todo aquel que se pueda mover como el Espíritu lo hace, es nacido. Todo aquel que se pueda mover como el viento, es nacido de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y dice en el 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos. ¿Cómo tú vas a hablar algo y decir que hablas lo que sabes? Porque lo escuchaste, porque te lo explicaron, porque lo entendiste. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús está hablando de que Él habla las cosas que Él entendió, quiere decir que alguien se las dio a conocer. O sea, Él en su humanidad, igual que la de nosotros, sus sentidos estaban colocados en alguien que le estaba dando a conocer las cosas para que Él las pudiera hacer. Y dice, damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está diciendo el Señor, mira, lo que yo oigo y que me lo explican y me lo vas a entender, es lo que yo hablo y hago. Una fórmula tremenda. La única manera para que tu mente no tenga esa guerra aplastante de pérdida, en donde, como el apóstol Pablo dice, miramos que el pecado que habita en nosotros, que hace guerra con nosotros, me aparta de la vida de Dios. Porque aunque yo por un lado quiero servir a Dios, el lado que está direccionado hacia la carne me domina, me sujeta, me atrapa. Maldito seré yo, dice, ¿quién me podrá librar de esto? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo cuando tus oídos ya no estén escuchando la información que viene de allá afuera, entonces tus ojos podrán ver lo que nunca han visto. Y entonces podrás hacer, tendrás la actitud, tendrás la capacidad de poder hacer lo que Él te está diciendo en la intimidad. Pero se necesita ese tiempo. Se necesita que, como el apóstol Pablo dice, pero tengo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes o vuestros sentidos sean desviados, corrompidos de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Devoción a Cristo. ¿Sabe lo que le pasa a una persona cuando entregó su mente a que sus sentidos solamente estén tomando las impresiones de un mundo físico y su mente sea turbada y que le lleguen imaginaciones de que todo está malo y comienza a tener temor, comienza a tener duda? Él va a comenzar a accionar y a tomar efecto en su vida desordenadamente, confundidamente, va a tomar las decisiones que no debe tomar. ¿Por qué? Porque la información del mundo no está hecha para que tú triunfes. La información del mundo está hecha para que este hombre pierda. Así fue que se vendió al principio, se entregó al principio los sentidos. Esa es la razón por la que este hombre no puede comportarse de una manera victoriosa. ¿Qué pasa cuando una persona se está alimentando sola y exclusivamente de todo el mundo exterior? Cuando tú le estás dedicando todo tu tiempo a la información de radio, televisión, prensa, internet, a los amigos, a todo el mundo, de que todo está mal, de que todo está de pérdida, de que ya no funciona el matrimonio, de que los hijos son una desgracia, que no paga tener familia porque cada vez son peores, que están diciendo que cada día la gente se muere más y se enferma más, a toda hora tienen tragedia en su boca, calamidad en su boca, no hay bendición. ¿Sabe cómo va a terminar ese hombre? Va a terminar así como este, mira. ¿Tú ves este?
un tipo amargado, un tipo en pobreza, un tipo en miseria, en enfermedad, en angustia. ¿Por qué? Porque sus sentidos tomó impresiones que las maquinó todos los días y creó monstruos dentro de su mente, y ahora su ánimo ha sido reducido, su ánimo ha sido afectado. Entonces él ahora tiene la pérdida completa de ánimo. Él no tiene actitud para el cambio. Él no tiene actitud para el cambio porque todo lo que hay en su mente es amargura, todo lo que hay en su mente es tristeza, todo lo que hay en su mente es pobreza, todo lo que hay en su mente es enfermedad, tragedia, muerte, crimen, suicidios, droga, alcohol, adulterio, economía mala, que no hay trabajo, que todo está mal, que hay que tirarse la bancarrota porque no hay otra manera de poder salir. O sea, la mentalidad de esta persona es derrotista. Si tú miras la expresión de su cara, demuestra angustia. La impresión de su cara está demostrando terror, miedo. ¿Por qué? Porque él vive esa vida. Es una vida en donde todos los monstruos que él creó, por lo que él permitió a sus sentidos vivir, lo han llevado a una vida trágica. Pero Dios no quiere una vida trágica. Dios quiere que tú vivas en poder. Dios quiere que tú vivas en la autoridad. Dios no quiere que tú crees monstruos dentro de ti, que tus impresiones no gobiernen tu vida, que tus sentidos no sean los que te ministren como tú tienes que vivir, sino que tu voluntad, la que está dentro de tu mente, tenga la posibilidad una vez en la vida de decir: voy a usar mi oído, voy a usar mi ojo para poder ver las cosas que Dios dice, porque en ellas está la vida. Es aquel que, como dice el apóstol ahí en Hebreos, hablando de los sentidos. Esto es tremendo. Mira, mi hermano, si nosotros podemos darnos cuenta de que toda nuestra vida trágica ha dependido de nuestros 5 sentidos, de las impresiones, las imágenes que ellos capturan y le llevan la información a la mente, creando perturbaciones, desórdenes, que con el tiempo se convierten en tremendas esclavitudes, cadenas, ataduras, en unos monstruos que nos llevan a la pérdida, que nos llevan a la derrota. Cuando tú puedes pensar que la amargura que vivimos, el dolor que vivimos, la insatisfacción que vivimos, la derrota, la pérdida, aquello que no nos deja ni levantar, que queremos decir: oh Señor, que se acabe mi vida ya porque no quiero vivir más. Señor, yo no puedo estar en esta situación. Toda mi vida trabajo, no trabajo, pérdida, enfermedad, derrota, no soy feliz con mi esposa, todo es problema, todo es angustia, tormento. Déjame decirte, llegaste a ese punto. Eres el candidato número 1 para que Dios opere en ti una transformación. Si tú le entregas a aquello por el cual empezó a causarse todo el problema en tu mente, porque si los registros y las impresiones y las turbaciones, las imágenes, las confusiones, el desorden que crece en nosotros, esa información llega a través de mi carne, en mi cuerpo, que opera y le lleva esa información a mi mente, obligándolo y encadenándolo hasta llevarlo a la miseria y la pobreza. De la misma manera, yo puedo regresar a este lugar, olvidarme del pasado, olvidarme de lo que me atormenta. Tú dices: pero es que no es fácil olvidarme de lo que me atormenta. No, no es fácil. Por eso necesitas a Cristo Jesús. Tu memoria puede que no las borre nunca, pero el Señor va a permitir encajonártelas hasta que tú en Él puedas vivir cancelándolas en tu mente, de esa vida constante y diaria. Todos esos temores, esos miedos que no te dejan avanzar, que te dicen que no es posible, y tú digas: sí es posible,
porque ahora he escuchado y he visto, he nacido al reino de Dios, en donde yo aquí en esta vida, ahora, puedo traer las cosas que Dios tiene preparadas para mí, que son buenas, y de prosperidad, y de salud, y de éxito, no de fracaso, de tormento, de dolor, porque yo tengo la autoridad para sujetar a mi carne, a mis sentidos, obligarlos a ver hacia adentro, porque lo de adentro siempre será más grande que lo de afuera. La parte espiritual siempre será súper mega abundante, aplastará a la necesidad, aplastará la enfermedad, la amargura, la tristeza, porque el amor de Dios, que no lo podemos ni comprender, es rico en gran abundancia. Él no murió para que sigáramos iguales, Él murió para que fuéramos diferentes, para que en medio de este mundo atormentado por el pecado y por las situaciones, no hayan impresiones que nos puedan torcer de la manera correcta de vivir en Dios, sino que por el contrario podamos cambiar las circunstancias, pero tenemos que llevar nuestros sentimientos, nuestros sentidos sujetos, para que no atormenten ni trastornen nuestra manera de pensar, sino llevarlos al Señor. Pero se nos acabó el tiempo. Seguiremos en el otro capítulo. Esto apenas empieza. Señor, te damos gracias, Padre, por cada palabra, por cada escritura, por el discernimiento que me das en ella. Sé, Señor, que si tú no lo haces, yo lo puedo hacer. Que si llegas a esa cantidad de personas allá afuera, es porque es tu día, es tu tiempo, es tu plan, es tu propósito. Y así como yo, habrá miles de instrumentos en el mundo regando esa palabra, en donde ya los sentimientos nuestros no van a ser afectados, nuestras emociones por los sentidos, sino que nuestro sentir va a ser en ti, Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.